Oye, pues Antonio, te presento a Beatriz Carvajal, que nos acompaña hoy en el programa. Encantado. Estamos los dos emocionadísimos por tenerte aquí y por, sobre todo, poder abordar, después de haber sido educados en un país católico y en la fe católica, poder abordar un montón de conceptos que tenemos nosotros de cristianismo, catolicismo y de la figura de Jesús, pero desde una forma histórica, es decir, intentar quitarle el velo básicamente, ¿no? O el halo religioso y enfocarnos realmente en la figura de Jesús y en sus enseñanzas de una forma pues histórica. Y para empezar habíamos pensado en hacerte una serie de preguntas o dividir el grupo de preguntas en 3 partes, y la primera es empezar y sería Jesús, el mito versus realidad, ¿no? O realidad histórica. Y empezaríamos con una pregunta, con la primera, que es el primer golpero que yo me llevé básicamente a leer tus libros, y sobre todo el primero, que fue el de Cristianismos derrotados, que es que realmente se puede determinar la existencia histórica de Jesús de una forma veraz. Sí, siempre he opinado así. Yo creo que el 99% de los estudiosos de la historia antigua opinan lo mismo, ¿eh? Y digo de los estudiosos, tanto independientes como confesionales, como, digamos, ateos, no creyentes, escépticos, etcétera. Y el argumento que doy en el libro, reuniendo los trabajos de otros colegas que yo reuní juntamente, es que, digamos, desde el punto de vista de un historiador, es infinitamente más plausible y más realista explicar lo que ha ocurrido después, es decir, el cristianismo con un Jesús, Cristo o Mesías real, que explicar el cristianismo con un Jesús puramente inventado. Es decir, produce infinitamente más problemas a la ciencia histórica pensar que Jesús fue inventado que Jesús existió realmente. Pero también defiendo en el libro que una cosa es que un personaje exista realmente y otra que, siendo un personaje que impactó mucho en sus seguidores, fuera repensado, idealizado, reinterpretado, podemos decir que reescrito, es distinto. Entonces, cuando se reescribe un personaje histórico, pues realmente se puede mezclar la realidad con la leyenda. Y la leyenda o el mito es lo que hace que muchos personajes escépticos empiecen a mesarse las barbas y digan, no, es imposible porque aquí hay tanto mito que es, como tantos otros mitos, una cosa puramente inventada. Y yo creo que es que no distinguen entre una cosa y la otra. Buenas tardes, profesor. Le pregunto, en su libro ¿Existió realmente Jesús? Toda la primera parte está dedicada a la exposición de teorías que niegan la existencia de Jesús. Sí. Da nombres como Drius o Bauer, que más tarde presentan sus análisis en público. Sí. Este último llega a afirmar que los 4 evangelios canónicos Sí. estaban escritos por la misma persona. ¿Nos podría decir a grandes rasgos en qué se fundamentan estas corrientes de pensamiento? Bauer no llega a decir eso exactamente. No sé si eso está ahora mismo, claro. No sé en qué se basa usted, dígame en qué página está eso, pero vamos, estas corrientes, prescindiendo de que Bauer haya dicho que no estén escritos, lo importante es que él niega la existencia de Jesús a base de criticar históricamente la fiabilidad de los evangelios. Vamos a ver, el ejemplo que ponemos en el libro es que Bauer critica las contradicciones y las diferentes pinturas del bautismo de Jesús, que dice, bueno, pues eso todo es un mito y probablemente el personaje no existió. En general hoy se opina de otra manera muy distinta. Si uno hubiera inventado al personaje, no habría pintado un bautismo de una manera que llamara la atención por sus contradicciones. Además, si se pinta al personaje, pues se le pinta de una manera, o sea, se inventa de una manera consecuente, pero no se le va a pintar en el bautismo como un hombre corriente
que va allí a que se le perdonen los pecados para luego decir que es Dios. Es decir, que ahí hay una contradicción de tal calibre que para unos, Bauer, por ejemplo, significa que el personaje no existió, pero para la inmensa mayoría dice, si se hubiera inventado, realmente habrían inventado un personaje redondo y no un personaje con problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que dije al principio, que a un rabino Galileo, que no hay problema ninguno de que existiera, se le añaden otra serie de rasgos, como por ejemplo, que era Dios, que naturalmente son míticos, ¿no? Y son supranaturales que no pertenecen a la historia. Creo que eso es mucho más plausible desde el punto de vista científico que no lo contrario. Ajá. Eso es lo que yo digo en el libro. O sea, que entonces, bueno, pues nosotros, yo por lo menos lo que nosotros habíamos entendido o lo que yo había sacado de resumen era que a través, bueno, principalmente a partir del siglo XVIII y la Ilustración, después de leer la exposición que se hacía en el libro, ¿no? ¿Existió Jesús realmente? Yo lo que he entendido es que realmente, claro, los 4 evangelios canónicos se contradicen en realidad. Sí. Y evidentemente con las líneas de Drew o de Bauer, como acaba de decir, que negaban, ¿no? O que se apoyaban por lo menos en estas contradicciones para negar la existencia, yo había entendido que realmente, ¿no? Lo que hacían, bueno, sí, pues justo lo que ha dicho, que realmente lo que expusieron en su análisis en público era que realmente no podía haber simplemente contradicciones. Es lo mismo que si ahora, por ejemplo, dijera una, perdona que te interrumpa, vamos a suponer que ahora cojamos la historia de Roma y cogemos la de Tito Livio, cogemos Dionisio del Licarnaso y Dion Crisóstomo y otros historiadores de la antigüedad, siempre, y veremos que hay un montón de contradicciones respecto a la historia de Roma, impresionante, pero no podemos decir que toda la historia de Roma fue totalmente un invento literario y que no hay ninguna base, porque lo que explica el Imperio Romano y todo lo que vino después se explica mucho mejor con afirmar que existió una Roma de esas características. Es decir, que la naturaleza humana, por un lado, es capaz de inventarse las cosas de nuevo. Nadie lo niega. Pero en casos de muchos personajes, normalmente, si son personajes muy grandes, lo que hace es, sobre una base leve histórica de la existencia del personaje, se inventa un montón de cosas encima. Y eso es lo que digo yo que pasa con Jesús. Sobre una base histórica de la existencia del personaje, un rabino Galileo, fracasado, además que fracasó en su misión de decir, yo voy a implantar aquí el reino de Dios en Israel, pues sus seguidores, sobre todo el papel fundamental está en Pablo de Tarso, que lo reinterpretó genialmente, sus seguidores hacen de él, sobre la base histórica, repito, eso me interesa mucho, hacen de él un constructum que es mítico en grandes partes, pero no deja de ser histórico. Por lo tanto, si alguien me pregunta, ¿existió Jesús realmente? Yo le digo, el 99,9% de los investigadores dice que sí, pero también, si son realistas, el 99,9% de los investigadores dice el Jesús histórico como tal vale poco, a veces, para la reconstrucción de grandes facetas del cristianismo, porque eso pasa después de su muerte y es, eso sí, esa construcción ideológica de una religión distinta de la del judaísmo, eso es obra de sus seguidores. De sus seguidores, vale. O sea que porque Beatriz, sí, con esto justo hemos saltado a otra pregunta que le queríamos hacer. Entonces, hablando de Pablo de Tarso y hablando de esa creación, ¿no? Podemos decir que... reinterpretación. Pablo reinterpreta, lo relee de nuevo al personaje. La mayoría de la gente piensa que Pablo de Tarso es uno de los 12 apóstoles, y realmente no es así. Aunque fue coetáneo, ¿no? de Jesús, realmente ni siquiera llegó a conocerle directamente. A lo mejor probablemente fue 10 o 15 años más jovencito, pero prácticamente coetáneo. ¿Y quién es entonces realmente este Pablo de Tarso? Bueno, pues en realidad no sabemos más que lo que él nos dice. Y lo que él nos dice, y porque la segunda historia por la que yo podría responder a esa pregunta, que son los hechos de los apóstoles, que están dentro también del Nuevo Testamento, pues también tiene muchos problemas históricos porque entra en contradicción con Pablo. Pues ¿quién fue
Pues según las 7 cartas que se nos han revelado como, digamos, auténticas entre el montón de otras cartas que aparecen con el nombre de Pablo, pues fue un judío nacido en Tarso de Cilicia, es decir, una zona de la actual Turquía, pero un judío que de repente oye que dicen algunos que ha llegado el Mesías de Israel, como se había dicho tantas veces, y el hombre no se lo cree. Y al examinar a esos unos que dicen que el Mesías ya había llegado, pues no le convence, incluso los persigue. Pero por un proceso psicológico que tampoco nosotros podemos, digamos, discriminar con exactitud y definir desde el punto de vista histórico, pero según él tuvo una revelación que dice, oye, te equivocas, Pablo, y él acepta esa equivocación por esa luz divina, eso pertenece a lo íntimo de la persona, se pone a estudiar rápidamente las ideas de ese Mesías Jesús, le convencen, y Pablo lo que hace es transformar un Mesías judío, puramente judío, que Jesús de Nazaret, que afirmaba que iba a venir el reino de Dios en Israel, solo en Israel, y para los israelitas, lo transforma, y esa es la relectura, en un Salvador universal. Es decir, extrapola las nociones del Mesías judíos y dice, le quita, digamos, las aristas extremadamente judías y afirma que es un Salvador universal no solo para los judíos, sino para todos los gentiles. Y con ese ánimo se pone a predicar a ese Mesías con una valentía tremenda, por la sencilla razón de que él era un don nadie, pero consigue poco a poco, según pensamos, aproximadamente sembrar una semilla de esa reinterpretación del personaje que crece nada menos que en torno al 20 o 20 y pico % cada 10 años. Lo cual es realmente muy portentoso. Entonces ese personaje, que no lo conocemos, repito, nada más que por sus cartas, es el que le da la forma a un Cristo relativamente atractivo. Relativamente atractivo. Pues habría que hablar muchísimo de cómo es esa forma, pero creo que quizás no sea este el momento. Claro. En la segunda parte de su libro ¿Existió Jesús realmente? Hace contrapeso a la primera parte y da datos que apoyan la existencia histórica de Jesús. ¿Realmente hay algún historiador que hable de los hechos que se narran en los evangelios? Estrictamente un historiador de la época de Jesús o incluso más tarde, y un historiador que no sea cristiano, no lo hay. Ese es uno de los problemas que lleva a gente, que yo afirmo que son grandes estudiosos también, ¿no?, pues a negar, como decíamos antes, la existencia histórica del personaje. No lo hay. Solamente tenemos alusión a Jesús como hacia el año 100 en un historiador judío que se llama Flavio Josefo, en una frase en que, una serie de frases, mejor, 6 o 7 líneas, en el que dice que fue un hombre divino, que sus seguidores lo amaban tiernamente, que hizo muchos milagros, que era el Mesías, pues que era prácticamente Dios. Es decir, es una alusión que está tan cristianizada que ahí vemos que hay algo falso, pero la mayoría de los historiadores han visto que en esa alusión a Jesús, si se analiza el sitio donde está, a pesar de haber sido manipulada por escribas posteriores que ya eran cristianos, se ve claramente que sitúa a Jesús entre aquellos profetas falsos, locos, carismáticos, gente fanatizada, que condujeron al pueblo judío al gran fracaso de enfrentarse a Roma en tiempo de Nerón y quedar destruidos, claro, fueron machacados. Entonces, si realmente qué interés hubieran tenido los escribas cristianos en colocar en la obra del historiador Flavio Josefo después del año 100 a un Jesús dentro de una lista de maleantes, visto desde el punto de vista romano. No, simplemente se encontraron ahí con una
alusión de pasada a ese personaje Jesús y a su hermano, y luego modificaron el texto. O sea que eso es lo primero que tenemos, ¿eh? Un texto ciertamente modificado por escribas cristianos posteriores, pero que, dada la colocación y en el fondo el insulto que supone a Jesús, no puede haber sido inventado por los cristianos. Luego ya a partir de ahí, Tácito, un poquito más tarde, el historiador Tácito en sus historias en el año 150, y a partir de ahí ya, pero 100 y pico años después de la muerte de Jesús, ya empiezan a aparecer más que decir Jesús existió realmente, que lo daban por supuesto, lo que empieza a aparecer es testimonio de la existencia de los cristianos y cómo eran y cómo daban o no daban problemas dentro del Imperio Romano. De todo esto bueno, de lo primero que hemos empezado a hablar, entonces, yo el otro día estuve leyéndome La Edad de la Razón de Thomas Paine, y realmente porque evidentemente yo dudo, después de haber leído sus libros, y yo como realmente no soy ahora una persona religiosa, sí espiritual pero no religiosa, o saqué una conclusión, o por lo menos me gustó el poderme aproximar a la figura de Jesús de la siguiente manera, ¿no? Que en realidad es más una respuesta, o para mí, después de dudar de ese Jesús histórico, Jesús ofrece más una respuesta a las dudas o a las preguntas morales de la sociedad, incluso de la sociedad actual ahora mismo, que quizás, quiero decir, quizás es más una respuesta a esas necesidades espirituales o morales, y da una respuesta moral más adecuada en sí que realmente decir que ha sido un personaje que luchó por la igualdad de la humanidad o por la igualdad de los seres humanos en la Tierra, etcétera. No sé si me estoy explicando. Sí, ya veo perfectamente por dónde va. Yo le digo, Jesús fue sin duda un personaje grande. Pero un personaje grande en una esquina del imperio y por lo tanto pasa desapercibido. Ahora, ese personaje grande que impacta tremendamente en ciertas masas y en sus... tiene un mensaje. Ese mensaje es, como usted dice, más que un constructo de igualdad, que no lo es, porque por de pronto no rompe desde luego ni una sola lanza entre una igualdad teórico-práctica entre hombres y mujeres, ni entre esclavos y dueños, ni nada de eso. Simplemente está obsesionado porque los israelitas reciban por fin el cumplimiento de la promesa que él ha leído en su Biblia y especialmente en los profetas, en los salmos, de todo, a saber que de alguna vez, a pesar de los pesares, este Israel pequeñito es un pueblo elegido de la divinidad. Y al ser un pueblo elegido, pues se tiene que notar su elección, y al final, pues Israel triunfará sobre todas las naciones de la tierra, ayudado por Dios, que a Dios no le importa nada, y establece, digamos, un utópico reinado de Dios en la humanidad, de tal modo que el león y el cordero vivan juntos, y la tierra produzca, y todos vivan en una jauja feliz. Pues bien, eso, digamos, ese es un mensaje que consuela mucho, y unido a ese mensaje va, pues también, pues el mensaje de atender a los pobres dentro del grupo, de atender a los desvalidos, de luchar para que la gente que es rico no machaque a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que ha quedado del personaje, yo creo que era la pregunta, no es la gran construcción de una teología, sino la respuesta a ese deseo de felicidad, y dentro del deseo de felicidad a las normas éticas y morales que deben de tener todos los hombres y comportarse de esa manera para que se establezca aquí en la tierra, y se supone que luego en un futuro, en un paraíso otra vez rehecho por la divinidad. El primero se estropeó, pues vivan los hombres felizmente aquí en la tierra, y luego, tras un periodo feliz aquí, pues tengan otro periodo feliz allá en un mundo ultramundano. En ese sentido, bueno, pues entra dentro de esos personajes utópicos que echan hacia las semillas en la tierra del alma humana para esperanzar a los hombres de que la vida aquí, aunque sea un valle de lágrimas, pues va a ser posteriormente, tanto aquí como en el más allá, muy feliz. Como ese ha habido muchos.
O sea que, básicamente, resumiendo entre lo que es Jesús, el mito y la realidad, en realidad Jesús fue un personaje, fue un rabino que vivió en el siglo I. Él se preocupaba y tenía intereses, evidentemente, por su comunidad y, sobre todo, porque Israel pues se librase del yugo de los romanos y traer el reino de Dios aquí al cielo. Nunca predicó realmente, o por lo menos lo que él predicaba no era un mensaje al resto de la humanidad. En principio no. En principio no. Y eso es lo que podemos básicamente, y fue humano, eso es lo que podemos básicamente discernir de los datos históricos que se recopilan de él. Y luego, entonces, a raíz de el interés de determinada gente y de la universalización de su mensaje, por ejemplo, a través de Pablo de Tarso, el mensaje se transforma en una doctrina, vamos a decirlo, o sea, se transforma y se conforma a la Iglesia. Evidentemente ese mensaje se va moldeando y así llegamos a lo que tenemos hoy en día, básicamente, que gracias a determinadas figuras hemos universalizado ese mensaje, hemos universalizado la figura y conocemos el cristianismo y la vida de Jesús, que ya es más mito realmente que realidad. Es un poquito por resumir lo que hemos hablado. Está bien ese resumen, y más o menos eso fue lo que pasó. Y tiene tanto éxito como realmente todos los personajes históricos que existen hoy en la humanidad y que se reparten, digamos, el pastel de la humanidad en las religiones. No todos pueden predicar, estrictamente hablando, una religión verdadera. Porque la religión verdadera será una, pero no otras que son antagónicas entre sí. Claro. Es decir, que lo que quiero decir con esto, pues que el personaje Jesús encontró, fue un personaje grande en su pequeño rincón, pero encontró ante todo seguidores que lo hicieron infinitamente más grande, y eso es lo importante. Pero ese proceso no es solo el de Jesús, sino es el de Confucio, y es el de Mahoma, y es el de Buda, y es el de otras de las grandes religiones, como por ejemplo Moisés, etcétera. O sea que Jesús fue un personaje inspirador, y sobre él se escribieron evangelios. Fue un hombre grande, pero un hombre solo, no fue Dios, ni él lo pensó. Vamos, en eso también están de acuerdo todos los historiadores que examinan con lupa los evangelios y cualquier resto del cristianismo primitivo para intentar deducir cómo fue el personaje. Desde luego no se creyó Dios. O sea que en ninguno de los evangelios él dice que él pensase que fuese Dios. En los evangelios se dice indirectamente, sobre todo en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, que se escribe en torno al 110, al 115, es decir, después de, pongamos, 70, 80 años después de la muerte del personaje, ahí ya se dice que es Dios, pero en ninguna parte, ni siquiera en los mismos evangelios, sale claramente que él dijera de sí mismo que era Dios, de ningún modo. Es más, yo diría una cosa que la gente no cae en la cuenta. Si se analiza, bueno, ya lo tenemos computarizado con toda facilidad. En el Nuevo Testamento aparece la palabra Dios como unas 1325 veces. De esas 1325 veces, desde luego, nunca jamás dice Jesús que Él es Dios. Y otros autores, con toda claridad, no indirectamente, con toda claridad, como aparece al principio que Jesús es el Logos y que preexiste en el Evangelio de Juan, de eso, decir claramente Jesús es Dios, son solo 7 veces en todo el Nuevo Testamento. 7 de 1325. Es decir, que estamos en un proceso, la creación del Nuevo Testamento, pues desde el año 70 hasta el año 150 o 180, estamos en un momento en que se está divinizando al personaje, lo mismo que ocurre con otros hoy día, y hay un cierto reparo todavía en llamarle Dios. Jesús sirvió de inspiración para escribir numerosos evangelios. ¿Quién escribió estos evangelios? ¿Podemos hacer una estimación de cuántos evangelios apócrifos hay? Sí, yo he publicado un libro en la editorial EDAF que se llama Todos los Evangelios. Es una idea sencillísima, es como lo del huevo de Colón, ¿no? Pero no teníamos ese libro. Y he reunido todos los evangelios que hay, digamos, antiguos, no los evangelios apócrifos modernos, que eso también hay a montones, pues por ejemplo José Saramago o cualquier otro que escriba, no, de los antiguos, pongamos pues hasta el siglo
séptimo o alguna derivación de algunos raros hasta el noveno por ahí. Y muchos se han perdido, y hay muchos que solo se conocen además por nombre, y yo he reunido 82 en ese libro, y están reunidos, están allí, de algunos quedan pequeñas líneas, fragmentos, y no he puesto, digamos, otros evangelios también que simplemente se conocen por el nombre, porque ya sería una lista aburridísima, ¿no? Sí. Y no añadiría nada, pero tenemos restos de 82. 82. O sea que de 82 nos quedamos en 4 canónicos. Y el resto declarados por la Iglesia en un proceso lento que llevó siglos. Sí. La gente tampoco lo sabe, pero la Iglesia Católica, que ha sido la más firme, no declaró cuál es exactamente la lista de libros canónicos del Nuevo Testamento, incluidos los Evangelios, hasta el Concilio de Trento, en el año 1650. Caray. O sea que yo el otro día, efectivamente, pues hablando de Iglesia y hablando de esa labor, ¿no?, de estructuración, el otro día escuché la siguiente afirmación, y esto se lo escuché además a un maestro masón. Decía que el cristianismo le debe más al trabajo de Constantino I el Grande que a la labor de cualquier otro personaje histórico o incluso mitológico cristiano, ¿no? Y que a través de ese concilio de Nicea, ya 315 años después de Cristo, él es realmente el que después de una guerra civil y el que después de quitarse de en medio a otros competidores por el poder, el que concibe la idea realmente, el que da el paso gigante, por decirlo de alguna manera, para pues poner a todos los obispos en aquel entonces o a todos los representantes, ¿no?, de las diferentes escuelas cristianas, reunirles en un lugar y bajo la espada y su norma decirles, bueno, pues de aquí va a salir, ¿no?, la nueva religión o la nueva, por decirlo de alguna manera, el nuevo pegamento, ¿no? Hasta ahí ese resumen está bien. Ajá. Pero no se hizo ninguna nueva religión ni nada, la nueva religión ya estaba hecha. Ajá. Desde hace mucho tiempo. No, lo que hizo Constantino es caer en la cuenta que entre los múltiples credos y religiones que había en el imperio, la más fuerte, la más sólida socialmente era la cristiana. Y entonces le pareció que se podría aglutinar, declarando a la religión cristiana simplemente lícita al principio. La gente se cree que Constantino se convirtió al cristianismo. Constantino, que sepamos, no se convirtió nunca, o en todo caso si se convirtió y fue en el lecho de muerte. Constantino lo que hizo fue utilizar con vista a una fuerza religiosa que ahí existía y que ya estaba constituida perfectamente en aglutinante de la mayoría, es decir, formar una mayoría política fundada en la religión, y que esa mayoría le ayudara a él y no a los otros competidores por el imperio. Pero si en ese momento el budismo en el Imperio Romano hubiera sido el predominante, pues Constantino hubiera cogido a los budistas y hubiera hecho la misma operación política. Caray, pues ahora, ciertamente ayudó a un cristianismo que ya entonces tenía ya muchísima literatura y bastante gente. Sí, se calcula que entonces podía ser en torno al 40% de la población del imperio, de unos escasamente 60 millones, pues del 40%, 20 millones o algo así, o un poquito más, ¿no?, o 30, que entonces casos, ¿no?, pues lo que hizo fue ponerlos al servicio de su política. Sí. Un genio político, pero él no se convirtió jamás al cristianismo. Y entonces, básicamente, ¿cómo lo hizo? Es decir, en el concilio de Nicea, que hizo en el año 325 le dijo, a mí me interesa que ustedes dejen ya de pelearse por cuestiones de teología sobre cuál es la naturaleza de Jesús y estén unidos íntimamente. Y que sepan que estando unidos últimamente son ustedes una fuerza que a mí me interesa, y por lo tanto lo que les impele es a llegar a una unidad dogmática. Y de momento parece que lo consigue hasta cierto punto, a llegar a una unidad dogmática hasta cierto punto. Herejías hubo continuamente en la Iglesia y siguieron, y muy numerosas. Y entonces, efectivamente, lo que hizo fue incluso hacer que su madre, Helena, que tampoco sabemos si la conversión fue realmente o no
lo cierto es que lo que hizo fue ir por esas iglesias y comunidades por todo el imperio, en la zona oriental, donde donde había más peligro político de que no le aceptaran, pues ir repartiendo dones y dádivas especialmente a los obispos. Y les exigió la unidad, que no se pelearan tanto en cuestiones fundamentales, porque podían llegar incluso a las armas. Ajá. O sea, y con ese cristianismo que había dividido... lo que hizo es intentar aglutinarlo. Y emplearlo como una fuerza política para apoyarle a él. Claro. Y a los demás que se consideraron entonces básicamente herejías, ¿qué pasó con el resto de las escuelas cristianas? Bueno, el resto de las escuelas cristianas, ahí la Iglesia ya encontró una gran fuerza para pasar de ser una perseguida a ser perseguidora. Pues efectivamente, en cuanto se encontró que tenía el sustento clarísimo del Estado, empezó a intentar barrer las herejías. Y precisamente por eso es por lo que de los escritos heréticos del cristianismo se han conservado tan poco. Solo se ha conservado la línea, llamemos, mayoritaria y ortodoxa. Le quería hacer otra pregunta aquí del libro de Jesús, El hombre de las 100 caras. Sí. Bueno, actualmente contamos con 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Y a pesar de que en un consenso se dejó a estos 4 evangelios, se contradicen entre sí. Sí. ¿Por qué hay tantas contradicciones? ¿Cómo se explica esto? Pues se explica porque estamos en el momento de la composición de los evangelios. Se sufre lo que es llamada la variedad de la tradición oral sobre un personaje. Imagínese, es un personaje totalmente histórico. Usted imagínese Franco ahora, ¿no? Y que no hubiera ni radio, ni televisión, ni periódicos, ni nada, y que cuando ya han muerto prácticamente todos los de la primera generación y media, a alguien se le ocurre hacer una biografía de Franco, hablando con el enemigo, con el otro, oyendo aquí y tal, y hace una biografía por medio de tradiciones orales. Es evidente que aunque cuenten el núcleo de muchas acciones de lo que hizo este personaje Franco, pues variarán muchísimo en los detalles, y eso es lo que le pasa a los evangelios, que en cosas nucleares están más o menos de acuerdo, pero cuando se analizan los detalles se contradicen, como toda obra humana plenamente humana. Los historiadores, cuando estudian los evangelios, no lo consideran revelados ni obras divinas ni nada de eso, sino lo estudian como si fuera historia de Roma o historia de Sumeria o algo así. Es decir, poniéndole la lupa de la crítica, evidentemente encontramos en los evangelios, repito, las mismas contradicciones que hay en todos los historiadores de Roma cuando narran las mismas cosas. Pues son historias humanas. Claro. Déjeme que le haga un comentario, claro, visto esto y hablando con usted, evidentemente, ayer, por ejemplo, estaba hablando con unos amigos educados ya en colegios católicos, a los cuales, a través de las ideas, se les inculcaba, por un lado, las ideas, evidentemente, ¿no?, de amor y de paz de Jesús o de Jesucristo, y por otro lado se les daba con la regla en la mano, ¿no? Y veíamos, evidentemente, o ellos veían, ¿no?, lo que me decían era siempre, ¿no?, esa dicotomía entre lo que es, evidentemente, la religión y la estructura de la Iglesia, que, como usted también ha dicho, ¿no?, o ha definido, pasaron de ser perseguidos a perseguidores, y los evangelios o esa vida, ¿no?, idílica que querríamos pensar de Jesús. Y con esto, que sirva de introducción para la tercera parte de las preguntas que le queríamos hacer. Yo sé que Beatriz, por ejemplo, tenía muchas ganas de hacerle una pregunta sobre el infierno, el purgatorio, ¿no? Hazle la pregunta, Beatriz. Todos tenemos una visión, ¿no?, los que hemos sido educados en una escuela católica, de una visión tétrica, amenazadora del infierno y del purgatorio, sin embargo una visión dulce del cielo. ¿Qué visión ofrecen los textos realmente del cielo, infierno y purgatorio? ¿Es así como nos lo pintan? ¿O es una visión moderna, digamos? No, que va, es una visión muy antigua y además tampoco es propiamente cristiana, ni muchísimo menos.
Bueno, la humanidad tiene una historia absolutamente, contando los homínidos, igual estamos aquí hace 2 o 3 millones de años, ¿no? Como hombres, o por lo menos como homínidos, pero no se han conservado restos escritos ni nada de eso, pero nosotros tenemos restos de conciencia de cielos e infiernos, pues ya, y castigos ultraterrenos, pues de alguna manera desde las religiones que son previas al cristianismo. O sea que viendo los enterramientos, etcétera, se espera o se piensa que aquella gente que enterraba aquellos muertos de esa manera era porque esperaban que esos muertos pues iban a aparecer delante de la divinidad de algún modo también, y que sufrirían pues el premio por unas cosas o el castigo por unas cosas, y gozarían del premio por otras. Sí, incluso en la mitología egipcia. Eso es una idea común. El cristianismo, de su madre, el judaísmo, lo que hace es recoger las ideas que estaban en el Mediterráneo oriental en ese momento, y que son fundamentalmente griegas. Pero esas ideas que usted tiene del infierno y del cielo y todo eso no es que sea un invento moderno, no, es que son como prácticamente igual, aquellas que son del pueblo, aquellas que son irreflexivas, son prácticamente igual que las de hace 30 siglos. Es más, yo le podría decir, y lo he dicho en otro evangelio, en otro escrito acerca pues de estas descripciones en los evangelios, que la descripción del infierno, entre comillas, cristiano, cierro comillas, está en el poeta Virgilio, que es anterior a Cristo. Sí. Virgilio murió el 19 antes de Cristo. Y sin embargo, si usted lee la descripción del infierno en la Eneida de Virgilio, pues la podría afirmar un cristiano hoy. O en Irán, las religiones iranias tienen también concepciones del cielo y del infierno. Es decir, pertenece a esa esencia del ser humano que dice, bueno, ¿qué hago yo aquí si soy tan débil? Si me están dando bofetadas por una parte y por otra. Tiene que haber otro mundo, y el que sea bueno será premiado y tal. Bueno, en todas partes. ¿Y qué se extrae, qué información se extrae del demonio, Satán, Lucifer, Anticristo? ¿Por qué tenemos ese popurrí tan increíble de términos? Pues tenemos muy poco popurrí, porque si usted analiza la Biblia al principio y otros escritos del Medio Oriente, porque nosotros vivimos desde Sumeria, Siria, Babilonia y toda la zona del Medio Oriente, Asia Menor, Israel, etcétera, que es donde empieza Asia, pues ahí lo que vemos es que ese popurrí que nosotros decimos ahora, antes era mucho mejor. Si ahora hablamos de demonios y unas pocas clases, antes había 2.000 o 3.000 clases de demonios. El ser humano ha necesitado, usted míralo en la Biblia y ya verá como al principio hay muchísimas clases de demonios, y nosotros lo que vemos es por la literatura bíblica, que se recoge tal como está ahora, como 500 o 600 años antes de la venida de Jesús aquí a este mundo. O sea, no tiene más de 2.500, 2.600 años, tal como está escrita ahora. Bueno, pues entonces vemos cómo se da un proceso, por nosotros relativamente controlable, de una variedad y un popurrí enorme de demonios hasta quedar convertido en uno solo. Ese uno solo, pues le dan 1.000 nombres distintos, y ahora nosotros le llamamos diablos por influencia de la mentalidad griega. Diaballo, de donde viene diablo, significa esparcir a través de, lanzar a través de, y en concreto calumnias, y es el calumniador, el acusador, malo, tal. Y la figura del diablo pertenece a esa íntima parte de la religiosidad humana que intenta explicar por qué existe el mal en el mundo. Claro. Por ejemplo, en el Apocalipsis, San Juan cita el anticristo. No le llama ni demonio, ni Satanás, ni Bueno, Lucifer. Sí, también habla de Satanás, pero el anticristo, digamos, Satanás es el que manda. O sea, Satanás, digamos, el demonio, Lucifer, es el anticristo. Lucifer es posterior a la Biblia. Es posterior a la Biblia, es del siglo IV. Es decir, cuando ya se ha terminado totalmente la... Sí, que fue una mala transcripción de un pasaje, ¿no?
más que mala transcripción lo que es la intelección de un pasaje de Isaías 14 que es contra un rey asirio del siglo VIII, pues era Salmanasar, uno de esos, diciendo, pero tú qué te has creído, rey, pero tú te crees que eres un lucero, pues caerás hacia abajo. Eso se une con el Evangelio de Lucas cuando pinta a Jesús, por ahí, por el capítulo 10, que pinta a Jesús, que dice, he visto a Satanás cayendo del cielo, y como se unen los dos pasajes bíblicos, a Satanás aparece se le llama la figura de Lucifer, ¿no? Pero en realidad eso de Lucifer significa un astro con el que se comparaba a ese rey asirio 800 años antes de que viviera Cristo, pero eso se hace en el siglo IV. Lo que quiero de nuestra era, lo que yo quiero decir es que realmente has hablado del Apocalipsis, Lucifer es el anticristo como tal que está detrás, pero el anticristo y el falso profeta o la bestia en realidad es el Imperio Romano, que es la reencarnación a lo largo de la historia, pero en el momento final de la historia, como cree el autor del Apocalipsis, la reencarnación o el individuo donde se mete el demonio y lo manipula y lucha contra el bien, que es ya Cristo, etcétera, etcétera, es el Imperio Romano. Y lo que dice el Apocalipsis es que en vida del personaje que se llama Juan, pero que en realidad no sabemos que Juan es ese, ¿no? Pues que lo que dice claramente es que en esa generación, en un tiempo muy corto, el Imperio Romano se acaba. Y se acaba el mundo presente y entonces, se aniquila todo el universo, pero Dios recrea un nuevo universo donde hay una tierra nueva, con los cielos nuevos. Pues es la mentalidad esta utópica de toda la vida, que en el judaísmo, ese pueblo aplastado y con gran poder literario, pues floreció tremendamente en la época anterior a Jesús, y que se llama literatura apocalíptica, porque se dedica a describir por revelación, que es apocalipsis. Apocalíptica significa solo revelatorio, no significa tragedia, pero como se centra en el final del mundo, se le llama a ese género apocalíptica. Pues bien, el demonio ahí, el Imperio Romano. Ahora, es una profecía fallida. ¿Por qué? Porque no ocurrió. Claro. Ocurrió mucho más tarde, pero por otras cosas, y digamos el demonio sigue andando suelto. ¿Y cómo podemos entender los católicos si nuestro Dios es inherentemente bueno, compasivo, misericordioso? ¿Cómo podemos entender la figura del demonio? Porque debió ser creado por él, ¿no? Ya que es todopoderoso. Evidentemente. Bueno, pues eso es una contradicción, yo no tengo ni idea. Eso pertenece, digamos, es imposible, ese es el argumento principal para postular, digamos, la no existencia del Dios, de Dios, o al menos el Dios tal como nos lo han predicado, personal, infinitamente bueno y tal. Yo, la verdad, yo no le puedo responder, ni creo que nadie en el mundo puede responder, digamos, de una manera satisfactoria a esa pregunta. A mí me da la impresión de que el Dios católico es mucho más, está edulcorado, es más compasivo, ¿no?, que a lo mejor que Yahvé en el Antiguo Testamento. Sí, es el mismo, el Dios católico y Yahvé. Sí, pero como que es más ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que intentaba tentar a través del demonio a los humanos. Sí, eso ha cambiado porque, una religión que es la base, digamos, de Occidente, pues va cambiando como ha ido cambiando Occidente, y también ha modificado la imagen de Dios. Ciertamente la ha edulcorado, pero el concepto de Dios es en sí contradictorio. Es decir, que es al mismo tiempo omnipotente, pero al mismo tiempo es dañino. Eso es imposible, ni yo ni nadie podemos resolver ese misterio. A mí me parece evidente, señor Piñero, que los convencionalismos y los tópicos religiosos con los que convivimos hoy en día impiden a muchas personas profundizar en la búsqueda espiritual, ¿no? Y sobre todo me parece que al final, con todo lo que hablamos, desde luego con lo que yo he aprendido leyendo de sus libros y con la idea principal con la que me he quedado, que es que realmente lo más bonito o lo esencial de Jesús es su mensaje. Realmente al final me tengo que quedar con la moralidad, ¿no? Con el mensaje moral de Jesús, porque históricamente se puede probar
o también hay teorías que intentan negar su existencia. Muchos de los eventos que damos por hecho como educados, ¿no?, como tópicos que damos por hechos en su vida, realmente no se han relatado los evangelios. Hay una época en su vida en la que él desaparece, es decir, que realmente al final lo que nos ha quedado, ¿no?, es más la intención religiosa, ¿no?, la intención de una iglesia de permanecer y de adaptar su mensaje y su estructura, ¿no?, como organización a los tiempos modernos. Y realmente, para mí, que soy una persona espiritual, y con esto le pido su opinión, y también le pregunto a usted, de Jesús, ¿con qué se queda realmente al final? Pues hombre, yo me quedo más bien con ese mensaje abstraído por nosotros, desprovisto del contexto histórico, de la parte, digamos, que se acomoda bien al humanismo occidental. Me quedo más con su mensaje. Es decir, la reconstrucción del Jesús histórico, estrictamente histórico, con todos sus perfiles, sería muy difícil de aceptar como modelo puro, para un hombre occidental, al menos del siglo XXI en el que vivimos. Pero hay un montón de ideas del humanismo occidental que tienen la base en ese mensaje de Jesús. Bueno, pues yo me quedo con eso. Es más, yo diría que estoy convencido de que pasado el tiempo, si es que le damos a la vida suficiente tiempo y no explotamos todos, ¿no?, pasado el tiempo, pues yo creo que las religiones se irán convirtiendo más en algo espiritual interior y se quedarán reducidas, digamos, a un humanismo que espero, dado que la evolución va siempre un poco a mejor. Ningún tiempo pasado fue mejor, eso sin duda alguna, en conjunto, pues pienso en la línea de lo que usted dice, que las religiones se irán convirtiendo, digamos, en un humanismo, y el cristianismo igual. Es decir, perderán el contenido estrictamente dogmático, se interpretarán simbólicamente, los dogmas se interpretarán, digamos, como leyendas piadosas que quieren transmitir, pues, una cierta verdad, que seamos buenos unos por otros, y nos quedaremos, pues eso, con lo que es el humanismo. Y poco a poco espero, si es que hay tiempo, de que vayan los diversos humanismos, pues el budista y el zen, el shintoísta, el indo-iranio, el cristiano, el musulmán, el judío, que se vayan convergiendo. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, porque tenemos una horita solo. La verdad es que tampoco, pues eso, lo dicho, no queríamos pecar de presuntuosos. Se nos han quedado 50.000 preguntas en el tintero. Bueno, pues para otra vez. Para otra vez, efectivamente. Pues muchísimas gracias, un saludo enorme y hasta la próxima. Encantado, y hasta la próxima. A mí me encanta la radio y creo que nadie... Y todo lo que sea difusión, y creo que ninguno de mis colegas debería tener una opinión contraria, porque si no, ¿qué hacemos en la universidad con cuatro gatos allí en las clases? Exactamente. Pues le vamos a llamar pronto, no se preocupe, que le vamos a dar la lata prontito otra vez. Encantado, nada de lata. Muchísimas gracias. Pertenece al oficio. Muchísimas gracias. Que un pase abrazo. Feliz semana. Un abrazo muy fuerte.